¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Hago diferentes lecturas, hago muchísimas cosas. Mándenme mensaje, les doy los precios para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Y gracias a todos por las cosas tan lindas que me escriben, por compartir mis videos, por los likes. Ténganme paciencia, de verdad recibo muchísimos mensajes todos los días. Y vamos a ver cómo viene la energía para este año. Ya ven que siempre les hago predicciones de todo lo que va a pasar. Vean lo que les dije en el último video, donde les dije del choque de los trenes y de muchas cosas más. Vean todo lo que ha pasado y todo lo demás va a pasar. Recuerden que este es un año todavía de karma. Vamos a seguir teniendo lecciones fuertes para todo el mundo. Eso no quiere decir que a nosotros no nos vaya a ir bien. Podemos tener un año maravilloso, pero lo que vamos a oír alrededor o a lo mejor a lo que nos vamos a tener que enfrentar van a ser a ese tipo de lecciones. Por eso es importante prevenir. Y las predicciones son para prevenir y tomar en cuenta ciertas cosas o ciertos aspectos para que pueda ser un muy buen año para todos. Este año veremos otra vez clima extremo más que el año pasado. El invierno se va a retrasar en algunos lados, el calor va a ser súper fuerte. Yo veo que hay unos lugares que va a llegar el calor como por lo menos a unos 55 grados. Va a ser un calor impresionante. La temporada de huracanes se va a adelantar. Vamos a tener uno que va a ser muy fuerte, va a tener nombre de mujer. Y ese va a ser muy pronto porque sale como un mes o mes y medio antes de que empiece la temporada de huracanes. Viene también un ciclón que va a ser muy fuerte, es un ciclón como muy devastador. Viene en la parte de Estados Unidos. Vienen todavía 3 accidentes o 3 choques de trenes. No el que ya les dije que ya pasó, vienen otros 3 que van a ser muy fuertes. Hay uno que se va a descarrilar, este es como por alguna parte de Asia. Y tiene pasajeros o viene varias personas, no es nada más como algo que transportan o es de mercancía o de comercio, este trae personas. Hay también un accidente, pero este está relacionado como con un barco, un crucero, algo que tenga que ver con el agua, pero es como una embarcación grande. Y hay otro también que va a haber, este es como de personas, como de turistas o personas que van allí a pasear, pero hay otro también que está relacionado como con cosas de gobierno, con militares, puede haber como algún problemilla o algo que sea como que se incendie o que caiga una bomba o que caiga algo y ese barco se puede partir en 2 y las personas se pueden hundir. Pero es algo que va a pasar muy pronto también. Aquí sale el 9, que podría ser 9 semanas, 9 meses o antes de septiembre o en septiembre. Se me refiero antes de septiembre como de aquí a septiembre o el 9 que es septiembre. A veces las cartas marcan el número y a veces puede ser, como les digo, el día, el mes, la hora. Entonces hay que poner atención, pero de que pasan las cosas, siempre pasan. Este va a ser un año bueno en donde vamos a poder lograr muchas cosas de las que nosotros queramos, pero va a ser un año con muchos ataques de muchos tipos. Sobre todo muchos ataques biológicos, ataques energéticos, y ataques que tengan que ver con cosas del cielo, del agua, del aire, a lo mejor enfermedades que pudieran llegar por medio de eso, que de eso les estuve hablando, si mal no recuerdo, yo creo que como hace 2 años o en algunos videos. Voy a buscar el video para volvérselos a compartir en mi página, en donde hablé de eso. Vamos a seguir viendo lluvias torrenciales. Va a haber todavía un lugar en donde va a haber muchísima nieve y les va a costar trabajo salir como de esa nieve o volver como a reincorporarse de esa nieve. Van a estar bajo la nieve por lo menos 3 días. Va a haber problemas con la luz y con la cadena de suministro, igual como unos 3, 4, 5 días. Recuerden que con poquitos días que algo se retrase, todo se empieza a estancar. Entonces, prevénganse con agua, con comida, con medicinas, con dinero. Vienen ahorita temblores muy fuertes. Este año va a ser un año de muchos desastres naturales. Ahorita vamos a tener alineaciones planetarias muy fuertes, muy intensas, que esto puede hacer que tengamos terremotos muy fuertes de 7, 7.5, 8, 8.2, 8.5 o podríamos llegar incluso hasta el 9. De verdad vienen cosas muy fuertes. Ahorita yo veo todavía la energía que está muy estancada, sobre todo en Turquía. Yo veo que viene otro terremoto también para ese lugar. Veo también Filipinas, México, toda la parte de California, Chile, Perú, Ecuador, China. Eso ya se los había puesto en los otros videos.
y todavía la energía sigue muy estancada ahí, entonces viene un temblor muy, muy fuerte. También ahora que vengan las temporadas de huracanes, les digo, vamos a empezar con esta. Y luego vienen 2 huracanes con nombre de hombre. Van a ser como muy seguidos los dos. También que van a ser muy, muy fuertes. Hay uno que va a entrar por Florida o como por esa área, que puede ser devastador o va a causar muchos, muchos destrozos. Toda la parte de Cancún y toda esa área, tiene que tener cuidado porque viene un huracán sumamente fuerte y sumamente violento. Vamos a ver muchísimo aire, muchísima lluvia, muchísimo calor, cosas en extremo. En Europa viene una sequía muy, muy fuerte también. Ahorita pueden estar pasando por un momento donde hay muchísimo frío, luego va a haber muchísimo calor y eso va a empezar a causar sequía y va a haber problemas con el agua. Y sobre todo, bueno, si tienen problemas con el agua, pues va a haber problemas con los cultivos. Se van a empezar a morir animales, o sea, muchos, muchos animales por eso mismo. Y también va a haber como una bacteria que va a infectar a los animales. Hay algo también que va a infectar, pero sobre todo a todos los animales que están en el mar, peces, todo lo que sea, los que coman, digo, yo soy vegetariana, pero todos los que coman animales marinos, va a haber algo que los va a infectar y no va a haber tanto marisco o tanto pescado, porque algo va a pasar o esas aguas van a estar muy contaminadas y van a contaminar a los animales. Vamos a ver un lugar muy, muy pronto, yo creo que este es un lugar como de Estados Unidos y tiene como muchos animales alrededor, son animales como si fueran como palomas, pero negras, o como sopilotes, o como algún animal que sea negro, que estén tirados, pero van a ser muchísimos. Vamos a ver 3 plagas también, que van a ser muy, muy nombradas. Hay una enfermedad que viene por medio del agua, que va a atacar muchas de las partes del cuerpo, pero sobre todo las articulaciones. Hay que tener cuidado también con el polvo, porque vamos a tener muchísimo polvo que viene del Sahara, pero va a haber un polvo que va a estar contaminado, que nos puede causar algunos problemas. Las redes sociales, este año va a haber como mucho problema con caída de redes sociales, con problemas de luz y problemas, otra vez vamos a empezar a ver problemas de gasolina y de petróleo. Hay que poner atención, cuiden su dinero, ahorita no es momento de invertir, traten a lo mejor de pues adquirir a lo mejor una deuda, un préstamo, un crédito, si es que no lo necesitan. Espérense ahorita que las cosas se estabilicen en el mundo y ya después decidan hacer eso. Sobre todo de aquí a mayo. Ya de mayo en adelante vean cómo va todo y de ahí tomen una decisión, pero ahorita váyanse como con mucho cuidado. Veo también 2 países más que van a empezar a pelearse o va a haber como alguna guerra y se va a meter uno más porque al final van a ser 3 más, no los que están ahorita peleando, van a ser 3, pero fueron 2 que empiezan y otro que se va como a aliar o los va a defender. Ahorita van a empezar también a pelear por el agua, porque les digo que va a haber mucha escasez de agua y el calor va a ser realmente muy, muy fuerte. Hay muchas personas que ya están empezando a guardar agua, comida, tener dinero. Hay lugares en donde ya les están vendiendo pues algunos kits con comida para a lo mejor 3 o 4 años. Si pueden empezar a comprar ese tipo de cosas, no que almacenen así, que digan, ya tengo para 25 años, pero que tengan a lo mejor para un año o para 6 meses o 3 meses y que poco a poco vayan comprando cosas. Independientemente de que por cualquier cosa ustedes tienen, también les sirve como inversión por si llegan a subir de precio, ustedes ya lo compraron a un precio mucho más barato y a lo mejor ya nada más necesitan dinero para la renta, para otras cosas, pero eso ya lo tienen y nada más compran a lo mejor algo que sea fresco. Pero es importante guardar, de verdad, agua, guardar semillas, guardar leche en polvo, dependiendo de lo que cada quien coma. Si en algún momento hay un desastre natural, ustedes pueden a lo mejor tener comida por lo menos que tengan un mes. Y tener comida para un mes, si ponen por ejemplo sobrecitos de sopa de pasta, leche en polvo o algunas latas, no les ocupa mucho espacio y tampoco es una inversión tan grande. Entonces pongan mucha atención en eso. Los vientos que vienen también van a ser muy, muy fuertes. Y antes de que termine el año, vamos a ver otra vez nevadas. Nevadas muy, muy fuertes. Hay una nevada que viene también para Europa, pero esto ya viene como muy pronto. Antes de que empiece la primavera, para ellos se va a retrasar un poco, va a ser mucho frío. Y veo también algo que va a estar congelado o una parte que va a quedar congelada. Y antes de que termine el año, vienen también nevadas muy fuertes para diferentes lugares. Ya luego les haré otras predicciones de en qué lugares va a ser. También hay que poner atención porque yo veo aquí hay como 3 bombas o sí, como 3 bombardeos que van a ser muy, muy fuertes. Todavía toda la parte de Palestina, de Siria,
de todo eso veo como bombardeos, veo como, pues sí, como mucho fuego, como algo que va a pasar. Hay una fábrica que se va a incendiar, esto es en Estados Unidos, esto ya es como muy, muy pronto. Y veo también como unos balones o como unas bolas, puede ser como unos meteoros o algo que vayan a caer, también que van a incendiar como un pedazo muy, muy grande. Hay cultivos que se van a empezar a llenar de plagas o se van a empezar como a infectar y eso también va a retrasar la cadena de suministro. Entonces hay que poner atención. Tienen ahorita muchos problemas, les digo, como todo lo que tiene que ver con desastres naturales. Las alineaciones planetarias van a estar muy fuertes, vamos a tener varias durante este año, pero no nada más que se quite la alineación y que digan, ok, esto era hoy o mañana, ya se quitó, sino recuerden que todo eso, como es una energía, eso se queda ahí y energéticamente sigue causando destrozos y sigue moviendo muchas cosas en el mundo. Entonces hay que poner atención porque vienen todavía muchas cosas. Tenemos un portal energético abierto también, que eso hace que estemos en un completo desequilibrio en todos los sentidos, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con agua, aire, tierra, fuego. Recuerden que eso también lo tenemos nosotros. Y si eso está en desequilibrio, nuestro cuerpo también. Nuestros pensamientos no son a lo mejor los correctos, porque a lo mejor estamos pensando en cosas que no valen la pena, nos podemos estar peleando porque tenemos demasiado fuego, el dinero no llega, los proyectos se estancan, la parte de la familia está mal, o sea, como que hay demasiados bloqueos en todo en general. Es importante estarnos limpiando, estar equilibrando nuestra energía para que este año pueda ser bueno, porque vamos a tener que luchar contra muchas cosas energéticas que van a estar. Entonces, no, por favor, no se peleen, no se enganchen, traten de hacer las cosas que son importantes para ustedes y pongan atención con todos los desastres naturales, porque de verdad vienen muchos y vienen bastantes, y sobre todo lo que tiene que ver también con temas de salud, hay que poner atención. Porque ya tuvimos la parte de la pandemia, ya tuvimos como ciertas cosas, pero ahora va a ser otro tipo de cosas que también pueden colapsar, no como lo tuvimos en algún momento, pero sí con la cadena de suministro, con el agua, que las cosas se encarezcan o que de repente no encontremos las cosas porque no haya. Vean lo que pasó con el huevo, que yo les dije también hace tiempo, que iba a haber problemas con las gallinas o con los pollos. Vean lo que está pasando, no hay en la cantidad que había antes, tuvieron que sacrificar a muchos por la gripe aviar. Entonces, pongan mucha atención porque yo veo muchos animales que van a estar infectados y eso va a empezar a causar problemas. Si pueden empezar a tratar de comer más fruta, verduras, semillas, háganlo. Ya toda la energía que tenemos en este momento ya se va encaminando a cada vez dejar de comer animales y empezar a comer de una forma un poquito más saludable. Si ustedes a lo mejor comen carne, pollo, pescado todos los días, pues a lo mejor traten de comerlo. Si lo comen 7, pues a lo mejor traten de comerlo 5 días o 3 o 2 y traten de ir cambiando la alimentación. Se van a sentir mucho mejor, van a cambiar la energía, van a cambiar la vibración y de verdad las cosas van a empezar a mejorar mucho más. Porque la carne, recuerden que es un animal y es muerto. Y si ustedes se comen algo que está muerto, esa energía va a estar en ustedes, que es una energía de muerte. Y si ustedes están pasando por tristeza, por depresión, por donde las cosas están bloqueadas, esa energía va a ser como si fuera como un tapón y se les van a bloquear las cosas. No se van a dar las cosas tan fácil como ustedes quieren. O traten de incorporar, si no pueden dejar de comer ninguno de esos, por lo menos traten de incorporar más cosas de colores en su vida. Jitomate, aguacate, piña, pepino, lo que sea, pero traten de meterle colores a su vida, porque eso les va a ayudar también a sentirse vivos, a tener ganas de hacer las cosas y que se empiecen a destrabar las cosas que están ahí detenidas. Porque este año les digo que vienen como cosas complicadas con todo eso, pero sobre todo con todo lo que tiene que ver con desastres naturales, cosas muy, muy fuertes. Veo también que viene hay un avión, hay un accidente de un avión. Este es algo como por Asia, que es un avión que se va a caer, es un avión que tiene muchísimos pasajeros y es un avión que no van a encontrar. Hay dos aviones que van a chocar en una pista y esto es algo que también va a ser muy, muy pronto. Y son aviones que yo veo que es como la bandera de Estados Unidos o Canadá, como uno de esos, cualquiera de esos dos lugares. Y hay también algo que puede pasar, pero va relacionado con paracaídas o con alguien que esté como en paracaídas. A lo mejor de repente que haya un tornado, que haya algo y que alguien esté en un paracaídas y se vaya por otro lado. Pero todo lo que tenga que ver con eso, tengan cuidado si a ustedes les gusta como el deporte extremo, vean el clima antes de que se vayan a tomar eso o que vayan a comprar algún paquete que esté relacionado con paracaidistas. Y también tengan mucho cuidado con el agua.
porque puede haber mucha agua contaminada. Entonces fíjense si van a meterse a la playa, cómo está la playa, que no haya por ahí petróleo, que no haya algún tipo de contaminación, porque eso puede empezar a sacarles cosas pues como erupciones o que sea como hongos en el cuerpo. También este año vamos a ver muchos problemas con todo lo que tiene que ver con los granos y con las semillas. Entonces pongan mucha atención porque puede haber problemas con los cultivos y que eso no llegue a nuestras casas o que no llegue a los supermercados. Entonces prevénganse, vienen ahorita cosas de desastres naturales importantes. Siempre es bueno también tener una pila extra, tener cargado su celular y tener un plan de que si algo pasa, en dónde se van a ver con su familia. Si los teléfonos no sirven, cómo se pueden comunicar o en cuál es el punto de reunión. No vivan con miedo, pero sí hay que estar prevenidos. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Entonces, bueno, a cambiar la vibración, a vibrar alto. Ya saben que les mando un beso con mucho, mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que ven este video.